hablar de la superficie lateral y total de un cilindro, ¿sí? Un cilindro tiene más o menos esta forma. Yo no soy muy buena dibujando, pero creo que se entiende que este es el cilindro. Acá tenemos la base y lo vamos a hacer con otro color. Esta va a ser la altura del cilindro, ¿sí? Bien, entonces, como estuvimos viendo antes en los videos anteriores, tanto del prisma de base rectangular como en la pirámide, vamos a decir que la superficie total del cilindro va a ser igual a la superficie lateral más la superficie de las bases. Y acá nos vamos a detener un poquito y vamos a analizar cada cosa por separado. Bien, acá nos vamos a ayudar con un corcho común y corriente, ¿sí? Que tiene la forma de un cilindro, como pueden ver. Bien, las bases. ¿La base de qué se trata? La base es un círculo, ¿no es cierto? Entonces, la superficie de las bases va a ser la superficie del círculo, pero en el caso del cilindro contamos con dos bases. Entonces vamos a decir que la superficie de la base es igual a 2 veces la superficie del círculo, ¿no es cierto? Bien, ahora, y esto es muy importante que les quede claro, ¿qué pasa con la superficie lateral? Fíjense que si yo agarro un rectángulo y lo envuelvo al cilindro, lo envuelvo completamente, ¿no es cierto? Fíjense que está completamente envuelto. Entonces podemos decir que la superficie lateral va a ser igual a la superficie de un rectángulo. Y esto es muy importante que les quede claro, que la superficie lateral del cilindro equivale a un rectángulo. Como pueden ver, estoy envolviendo con el rectángulo toda la superficie lateral de mi cilindro. Entonces vamos a decir que la superficie lateral va a ser igual a la superficie de un rectángulo. Ahora que tenemos claro qué es lo que tenemos que buscar, nosotros lo que vamos a tener que buscar es la superficie de un rectángulo, como habíamos visto, y la superficie de dos círculos. Cuando yo abro o desarmo este cilindro, estas serían las figuras planas que representarían la superficie lateral y de las bases y por ende total de un cilindro. Bien, entonces, ¿cómo vamos a seguir? La superficie del círculo es muy fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 2 es porque tenemos dos círculos, ¿sí? Y la superficie del círculo, como ustedes bien saben, es pi por radio al cuadrado. Pero a mí lo que me interesa es analizar qué pasa con este rectángulo. Como vimos, el rectángulo envuelve completamente a mi cilindro, ¿sí? Y al envolver completamente a mi cilindro, cuando yo lo extiendo, la base de este rectángulo va a ser equivalente o igual al perímetro de este círculo. Es muy importante que les quede claro que la base del rectángulo que envuelve al cilindro va a ser igual al perímetro de la base, al perímetro
del círculo. Entonces vamos a decir que va a ser el perímetro del círculo por la altura. Y el perímetro de un círculo, como ustedes bien saben, es 2 por pi por radio por altura. Y esto lo copiamos tal cual porque no cambió en nada, ¿sí? Bien, lo corremos un poquitito más para que se siga viendo. Y ahora vamos a analizar las medidas. Bien, vamos a ayudarnos con acá lo estoy haciendo con un transportador, pero se puede hacer con una regla. Vean que el diámetro de la base es de 2 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, si el diámetro es de 2 centímetros, pero yo lo que necesito es el radio, entonces el radio va a ser de 1 centímetro, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que acá tengo que la altura del cilindro es de 4 centímetros, al igual que la altura de mi rectángulo. Entonces, la altura del rectángulo, lo vamos a poner así para que se entienda mejor, va a ser igual a 4 centímetros. Listo. Ya la parte más complicada la tenemos hecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Reemplazar estos datos en esta fórmula. Entonces vamos a decir que 2 por, recuerden que pi se toma como 3/14, por 1 centímetro, porque 1 centímetro es el radio del círculo, por la altura, que es de 4 centímetros. Y a eso le vamos a sumar la superficie de las dos bases. ¿Por qué? Porque el cilindro, en este caso, tiene dos bases. Entonces va a ser 2 por 3,14 por radio al cuadrado. ¿Sí? Bien, ¿cómo seguimos? Si multiplicamos con la calculadora, 2 por 3,14 es 6,28, por 4 es 25,12 centímetros cuadrados, más, y fíjense que acá en este término lo primero que tengo que resolver es siempre primero la potencia. 1 centímetro al cuadrado sería esto, ¿sí? En este caso, como es 1, no me afectaría el resultado, pero siempre tengan en cuenta que tienen que resolver primero la potencia. 2 por 3,14 sería 6,28, por 1, 6,28 centímetros cuadrados. No nos olvidamos de los centímetros cuadrados. Entonces, vamos a decir que la superficie total del cilindro va a ser igual a la suma de 25,12 más 6,28, que representan 31,4 centímetros cuadrados. Y si ponemos los resultados individualmente, vamos a decir que la superficie lateral es de 25,12 centímetros cuadrados y que la superficie de cada una de las bases va a ser de 3,14 centímetros cuadrados. Tengan en cuenta que yo acá estoy poniendo la superficie de una sola de las bases, pero el cilindro tiene dos bases, por lo cual no me tengo que olvidar de multiplicarlo por 2. Muchísimas gracias a todos.
Acá les dejo un nuevo ejercicio para que practiquen y el resultado va a aparecer en 10 segundos.